7 locales de comida rápida operaban como franquicias de 2 reconocidas cadenas, pero sin la autorización de la marca. Tras diversos reclamos por intoxicación, la empresa presentó una querella por infracción a la Ley de Propiedad Industrial. La PDI junto a la Seremi de Salud allanaron varios locales. A primeras puede parecer un local de comida rápida autorizado, los logos se ven prácticamente intactos, pero ojo, en este caso la franquicia era falsa. Pudimos constatar que en 7 locales se estaba haciendo uso malicioso de esta marca en las comunas de Cerrillos, Maipú y Melipilla. Situación delicada porque los consumidores aseguran que cuando eligen un local de comida rápida de marca es justamente porque les da más seguridad. Y por alguna necesidad tengo que almorzar rápidamente, ocupo ese tipo de locales. No me atrevería a ir a otro local que no fuera una marca que uno ya reconozca. Es importante el nombre porque tiene un grado de conocimiento, de seguridad, entonces uno se siente más seguro en adquirir alimentos en ese tipo de locales. Fueron los mismos representantes de las 2 conocidas cadenas de comida rápida quienes presentaron una querella contra una mujer por infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Esto luego de reclamos en algunos locales por intoxicaciones. La PDI y la Seremi de Salud identificaron varios locales que tenían los contratos vencidos desde hace 7 años para funcionar. Eso significa que operaban sin la autorización de la marca. Exigen para estar en la franquicia controles de calidad, por ejemplo, del aceite de fritura, control de calidad también de la refrigeración de los productos cárnicos, por ejemplo, la hamburguesa, la cecina, controles sanitarios generalmente a los manipuladores cada cierto tiempo. Cuando te sales de la franquicia, obviamente esos controles tienen todo un costo y yo supongo que ya no los hacen. Tal cual, en este caso no solo se infringieron los derechos de propiedad industrial, también se puso en riesgo a la salud de los consumidores, ya que en estos locales los alimentos se vendían sin la supervisión y control sanitaria establecida por la marca real. La recomendación es fijarse en que el local esté limpio y ojalá optar por uno en que la cocina esté a la vista. También observar un poco cómo operan las personas que trabajan, el personal que trabaja, uso de mascarilla. Por ejemplo, que una persona que manipule, por ejemplo, dinero, no tiene que manipular nunca los alimentos. En este caso se incautaron más de 60.000 productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial. También detectaron algunos elementos dentro de las cocinas que no funcionaban bajo los protocolos sanitarios. Bueno, la imputada queda perseguida bajo el artículo 26, previa citación de la Fiscalía de Maipú y a espera de las resoluciones de los sumarios sanitarios que fueron levantados el día de ayer en algunos de los locales que fueron visitados. De hecho, la Fiscalía formalizará durante los próximos días a la mujer, quien arriesga una multa de 63 millones de pesos.